Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las bases moleculares de la herencia, que se refiere a cómo están formados los genes y el ADN en líneas generales y cuáles son los errores que pueden ocurrir cuando alguna de estas bases falla o no se traduce de manera correcta. Para empezar debemos saber lo que son los ácidos nucleicos, ya lo hemos visto antes, ¿ok? Pero para repasar un poco, sabemos que existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN, que es más sencillo, y el ADN, que es un poco más complejo. Ambos están formados por bases nitrogenadas, que viene siendo el monómero que se va a repetir para poder ir formando el polímero, que es la molécula completa. El primero de esos monómeros va a ser la citosina, o la primera de las bases nitrogenadas. Va a estar también la guanina, la adenina, y en el caso del ARN está el uracilo y se cambia en el ADN por timina. Ambos tienen un azúcar. En el caso del ARN tiene azúcar ribosa y por eso se llama ácido ribonucleico, y en el caso del ADN su azúcar es la desoxirribosa y por eso viene el nombre de ácido desoxirribonucleico, es decir, ARN y ADN. Ahora, como ya sabemos, este ADN, que es la parte la forma en que se conserva la información genética dentro de la célula, debe empaquetarse para poder formar las nuevas células, como vimos en el tema anterior de la división celular. Ahora, ese empaquetamiento, cuando se forma el cromosoma, los cromosomas, podemos identificarlos y clasificarlos por cromosomas homólogos debido a su forma y tamaño en lo que llamamos el cariotipo humano, que también lo hemos visto y hemos hablado de él varias veces. Ahora, ese cariotipo, en el caso de la especie humana, se sabe que está formado por 23 pares de cromosomas, en el cual 22 son somáticos y uno es sexual. En todos estos, la forma es parecida a una X. Y en el caso de los cromosomas sexuales, en el hombre, el Y realmente se denomina así porque es un poco más pequeño que el X, pero sigue siendo una forma también parecida a una X. Entonces, ¿qué ocurre en este cariotipo? Como podemos observar, hay diferentes tamaños de cromosomas y cada uno de esos pares de cromosomas, a pesar de que está duplicada la información, ellos codifican para diferentes características de los seres humanos, ¿ok? Del organismo. Estamos hablando, como les dije, de los seres humanos, ¿ok? Unos para el color de ojos, para la piel, para el cabello, para la forma, si vamos a sufrir de alguna enfermedad, lo que viene siendo la regulación de todos las funciones que va a tener, que tiene nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos cromosomas o el ADN en su base, en lo que viene siendo la parte de cómo está formado ese ADN, después sufre algún tipo de cambio? Es lo que denominamos una mutación. Una mutación puede ser un cambio en cualquiera de las partes del ADN, ya sea desde la parte molecular, como les dije, alguna base que se duplica o que se resta o que se cambia, o en la mutación puede ser a nivel macro en el cromosoma completo. Y eso se va a clasificar dependiendo de, como les dije, si va a ser por número o si va a ser por la estructura como tal del cromosoma. Y esto lo vamos a denominar entonces enfermedades del cariotipo humano. Van a ser, las dividimos en dos, en este caso lo vamos a estudiar así. Las anomalías numéricas, que pueden ser porque existe un cromosoma más o menos de lo que debería existir normalmente en el cariotipo, como el ejemplo que aparece aquí, dice en el par 21 tenemos una trisomía, se denomina así porque en vez de tener 2 cromosomas tenemos 3. Ya eso representa una anomalía, una enfermedad. Y también tenemos anomalías estructurales que van a ser dentro del la propia estructura del cromosoma. Y allí van a existir mutaciones de delesión. Tenemos allí el cromosoma antes y después. Delesión significa que se resta o que se quita una parte del cromosoma, se suprime y termina siendo un cromosoma más corto. Duplicación es lo contrario, cuando ese fragmento de cromosoma se multiplica, se duplica y termina siendo un cromosoma más largo. La de inversión resulta que un fragmento del cromosoma se invierte completamente
y el cromosoma que resulta va a tener esa información de manera errónea. La sustitución es que va a cambiarse un cromosoma por otro, es decir, en vez de aparecer en un par, aparece en otro. Y la translocación es cuando una parte de la información de un cromosoma se cambia a otra y termina siendo un cromosoma que tiene información de ambos. ¿Ok? Aquí les aparece como ejemplo el cromosoma 4, el cromosoma 20. Se cambia una información del 4 al 20 y termina siendo, y al revés, del 20 al 4 y termina siendo cromosomas que tienen información de ambos. Ok, eso vendría siendo entonces las numéricas y las estructurales. Entre las numéricas vamos a tener lo que se conoce como aneuploidías autosómicas. Quiere decir que son aquellas, aneuploidía viene siendo cuando se varía el número total de cromosomas, de más o de menos, ¿ok? Pero autosómico se refiere a que va a ser en los cromosomas somáticos únicamente y no en los sexuales. Ejemplos de este tipo de anomalías o de aneuploidías va a ser el síndrome de Down, como también estaba en la imagen anterior. El síndrome de Down es la trisomía del par 21 y aparece un cromosoma extra. Y como ustedes sabrán, esa enfermedad tiene decir, unos rasgos muy característicos. Esas personas tienen sus dificultades, sus defectos en cuanto a la parte orgánica y puede dificultarse su estilo de vida. Mientras que en el otro caso que vemos, el síndrome de Edwards también es una trisomía, pero del par 18. Entonces, ambas son ejemplos de aneuploidías autosómicas porque se varía el número de cromosomas, se aumenta, ¿ok? Entonces, en total, en vez de tener 46 cromosomas, la persona va a tener 47. Sin embargo, no es igual, no es la misma enfermedad, ya que uno afecta al par 21 y el otro el par 18. En el caso de las anomalías, que seguimos hablando de anomalías numéricas, existen las otras que son aneuploidías sexuales. Estas sí van a afectar los cromosomas sexuales, como les dije, pues ya sea porque hay uno extra o porque falta. En el primero, si hay uno extra, sería el síndrome de Klinefelter. Y en este caso que les estoy colocando dice XXY, es decir, es una persona que tiene, en vez de 2 cromosomas sexuales, tiene 3. Podría aparecer también XXX, ¿ok? En vez de la Y. Y en el segundo caso, es el síndrome de Turner, aparece en este caso, se suprime un cromosoma, en vez de aparecer 2, aparece 1. Y este es denominado síndrome X0, o cromosoma X0, ya que el par sexual le está faltando uno de sus cromosomas. Entonces, ambos también, como en los casos anteriores, presentan síntomas específicos, ¿ok? A pesar de que se está alterando también en ambos el par sexual, no es igual porque en uno estamos hablando de un cromosoma extra y en el otro de un cromosoma que está faltando. En el caso de estas anomalías numéricas, se dan por error en el proceso de mitosis o de meiosis. Si se divide una célula, en vez de dividir la cantidad de cromosomas iguales para ambas células, está quedando un cromosoma de más en una de las células y esa es la que se replica, la que se va a formar el nuevo ser. En el caso del Klinefelter y en el caso de Turner, pues la célula que queda con un cromosoma menos es la que se empieza a duplicar y la que forma al nuevo ser. Entonces, fíjense cómo un error en la mitosis o en la meiosis puede ocasionar este tipo de anomalía. Ahora, entre las anomalías estructurales, entonces vamos a tener, como les dije, ya son anomalías que son a nivel interno del cromosoma. Estos 3 ejemplos, pues vamos a ver, se ve más detalladamente que existe una zona de delesión, es decir, la zona que se pierde. Entonces, antes de la delesión era un cromosoma largo, luego de que se pierde ese fragmento, va a quedar un cromosoma corto. También existen anomalías estructurales donde el cromosoma se unen sus dos extremos y se convierte en un cromosoma en anillo. Y el último ejemplo que tenemos aquí va a ser un área que se duplica, o sea, eso en el caso de las duplicaciones y como les dije, lo contrario a las deleciones, en vez de suprimir, se está duplicando una parte de la información, ¿ok? Entonces, todas estas anomalías
que obviamente son anomalías porque no es lo normal, no deberían ocurrir, son mutaciones que van a ocasionar algún tipo de enfermedad o síntoma en las personas. Nada de esto ocurre sin que se exprese de alguna forma en los organismos. Y algunas de ellas pueden ocasionar mutaciones tan graves, la persona no puede sobrevivir. Son síndromes o anomalías que no son compatibles con la vida. Por lo tanto, la persona o muere antes de nacer o nace muerto. Porque no se puede, o sea, son tantos los daños que se ocasionan en el organismo que no puede sobrevivir. Entonces, bueno, hasta aquí vendría siendo la explicación. Muchas gracias por su atención.